Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues estamos a martes y ahora sí que podemos decir que es el primer martes de 2023 en el que arranca Queridos Docentes. Ya estamos de vuelta, ya tiene que llegar toda la normalidad y tenían que llegar estos espacios, además espacios que estábamos deseando comenzar pues junto con la andadura del cole, ¿no? Empieza bueno, esto electoralmente ha sonado un poco mal, pero empieza educativamente hablando el cole y nosotros nos ponemos en marcha y también tenemos Queridos Docentes. Además hoy nos trae un tema que tiene mucho que ver con el arranque de los colegios, de los institutos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo sé que han venido los Reyes Magos, ha venido Papá Noel y habrán traído muchos regalos, muchos. Entre esos regalos está claro que habrá habido tecnología, y hablamos de tecnología nombrando más bien las pantallas, ¿no? Esas pantallas que usamos a diariamente tanto los mayores como los más pequeños, ¿no? Al final de 0 a 100. Hablamos de móviles, hablamos de ordenadores, hablamos pues también, como no, de tablets y de todas esas pantallas que nos acompañan a lo largo de nuestros días. Pues bien, de eso queríamos hablar hoy, queríamos hablar de aprendizaje y de pantallas, de la luz azul, pero para ello yo traigo siempre expertos que están al otro lado ahí esperándome, que van a ser los encargados de hablar. No les voy a presentar, voy a pasar, me voy a por ellos y ya arrancamos el programa de hoy, así es que vamos para allí. Pues ahora sí que seguimos el día a día, pero nos vamos a la parte de Queridos Docentes. Yo hoy me lo van a perdonar, pero yo me voy a sentar, así es que antes de nada, bueno, bienvenidos a los invitados. Gemma, Mario, yo creo que la gente ya te conoce como óptica de Punto Óptico, pero viene muy bien acompañada. Como vamos a hablar de aprendizaje y pantallas, hemos querido contar con una mamá y por supuesto usuaria, porque todos somos usuarios de pantalla. Fin Hurtado, bienvenida. Hola. Bueno, y coordinador de TIC y docente en bachillerato, que pase, es que también bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues ya está. Yo creo que lo mejor es que le voy a dar voz a Gemma, que va a explicar muy bien de qué venimos a hablar. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las pantallas y el aprendizaje, sobre todo de la ruta visual y de la ruta cerebral. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos en una sociedad que tenemos normalizadas cosas que no son normales y es una realidad que ha venido para quedarse, con lo cual tenemos que convivir con las tecnologías, pero teniendo en cuenta el uso y el contenido que hacemos del consumo de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque pueden ocasionar muchos problemas en nuestros niños y niñas. ¿Cuáles pueden ser los problemas? Pues los problemas pueden ser problemas emocionales, problemas cognitivos y problemas visuales. En muchos de los casos, el no relacionarse como se tienen que relacionar con otros niños por el exceso de consumo de las tecnologías, dícese iPad, dícese teléfonos móviles, dícese ordenadores, dícese videojuegos, televisión. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final, hoy en día prácticamente no se sale a la calle a jugar, se tiran los niños todo el día en casa. ¿Y qué ocurre? Pues que se pasan todo el día delante de unas pantallas, no socializan, tienen problemas de obesidad por no moverse, tienen problemas motores, tanto motor grueso, que sería el saltar y el correr, como motor fino, como sería el dibujar, el pintar y el escribir, problemas cognitivos que generan problemas evidentemente en el aprendizaje y problemas visuales. Dentro de los problemas visuales podemos destacar la fatiga ocular, que viene por enrojecimiento de ojo, picor ocular, y también lo que puede generar el uso excesivo de tecnología es una evolución bastante exhaustiva de la miopía. Para que os hagáis una idea, en el 2050 el 50% de la población mundial va a ser miope. ¿Qué ocurre? Que el estar trabajando prolongadamente en distancias cortas es lo que produce el aumento de la miopía. Exacto.
Entre otras cosas, los dispositivos electrónicos también desprenden luz azul. Esta luz azul se ha visto que es bastante nociva para conciliar el sueño, porque altera la segregación de la melatonina, ¿de acuerdo? Aparte, esta luz azul también se ha visto que es nociva porque altera totalmente el sueño, con lo cual, una hora antes de dormir, todos los dispositivos tendrían que estar apagados y se deberían generar zonas de no uso de móvil. Por ejemplo, cocina, esta es una zona free móvil, no se usa el móvil. ¿Por qué? Porque es hacer un plan. Yo lo que vengo a explicar un poco es hacer un plan familiar en casa de cómo se tiene que usar el móvil. Según la Academia Americana de Pediatría, el consumo del móvil de 0 a 2 años recomiendan el que sea cero, o sea, no debería existir. Entonces, hablar de edades es bueno, es decir, saber que de los 0 a los años ya la recomendación es que no exista. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el desarrollo crítico del niño y donde se están haciendo las conexiones cerebrales. Ahí realmente, si en un momento dado se consumiera algún tipo de tecnología, tendría que ser una tecnología acompañado de un adulto y siempre con un contenido pedagógico. O sea, no te pongo el móvil y... No, o sea, para mí eso es una gran aberración, porque un niño de 0 a 2 años lo que necesita es tener un proceso evolutivo, es estar jugando con sus padres o estar tirado en el suelo jugando, yendo a los juguetes. No hace falta darles nada, porque ellos mismos, y aquí, bueno, yo no sé tú, pero tú sí, tenemos niños y ellos simplemente quieren jugar y que les prestemos atención. Nosotros, los padres, no un teléfono ni un televisor. O sea, el teléfono, el televisor y el iPad es una herramienta nuestra para que en cierta forma nos dejen un poco tranquilos. Y yo lo pienso así, al igual hay controversia con esto y muchos padres no piensan esto, pero yo lo pienso así. Luego, por ejemplo, de 2 a 5 años, la recomendación sería entre media hora y 1 hora. Y luego, a partir de 5 a 10 años, la recomendación sería de 1 hora a 1 hora y media. Y de 12 años en adelante, la recomendación sería 2 horas como máximo. En un mundo ideal. 2 horas como máximo, exacto. En un mundo tecnológico ideal, en el que todo pudiera convivir. Entonces, a mí me preguntan en muchas ocasiones, pero claro, es que mi hijo en el cole tiene que llevar un dispositivo electrónico, o tiene que llevar un iPad, o tiene que llevar un ordenador. Fíjate, y Fini está diciendo que sí. Para mí ese periodo lectivo, para mí no cuenta. Sí que es cierto que van a tener fatiga ocular si pasan muchísimo tiempo delante del ordenador, pero en clase, y ahora nos comentará él, que está más metido en el tema, hacen muchos cambios de foco, es decir, ellos están con el iPad o con el ordenador, según el colegio, y están mirando lejos también, que esa es una de las reglas imprescindibles para tener una buena... Cambiar la distancia focal. Exactamente, que es la regla 20-20-20, donde es cada 20 minutos tienes que mirar lejos 20 segundos a una distancia de 20 pies, que aquí serían como 5 metros, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso en el colegio lo están cumpliendo. Y para mí en el colegio también, para los niños, es una gran motivación el ir con su ordenador. Ahí sí que tiene que ser el colegio el que ponga las barreras para que no se estén conectando a otras cosas, pero que supongo que las tendréis, ¿no? Sí. Pues yo creo que mira, ya que le has dado la palabra a Kepa, que nos cuente, porque claro, esas nuevas tecnologías
han venido para quedarse, Sí. y no es que hayan venido, es que están en la sociedad. Claro. Las utilizamos todos, pero sí que es verdad que lo de hablar de los tiempos nos gustaba, pero ¿qué se hace en la docencia, por ejemplo, en los colegios? Sí, a o ver, en yo los creo institutos? yo creo que para que las familias lo entiendan, el hecho de que ahora tengan un dispositivo, en nuestro caso en la DBSA es un ordenador desde el principio, ¿no? Nosotros no usamos tablets porque considerábamos que queríamos que fuera un dispositivo que les permitiera crear contenidos, ¿no? Las tablets son ideales para consumir contenidos, pero nuestras metodologías activas, que en el colegio, que ya hemos estado otras veces contigo, pues seguimos metodologías activas, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos y demás, necesitamos que sean los alumnos los que creen contenidos, y a partir de los 9 o 10 años disponen de un dispositivo para crear contenidos, pero como ha dicho ella, es una parte, un recurso más con los que cuenta el docente y con los que cuentan los alumnos para aprender. Entonces no están, y esto las familias lo tienen que entender, ¿no? No están una hora mirando la pantalla y luego cambian a otra asignatura y están otra hora mirando la pantalla, no. Hay multitud de recursos diferentes que se utilizan, como has comentado, miran el proyector o en nuestro caso son pantallas táctiles también, las de paneles grandes táctiles, pero además también hacen trabajo en equipo, comparten entre ellos pues eso, lo que han aprendido. Es decir, que en una sesión normal aproximadamente están quizás unos 15 minutos de media con una pantalla cercana y el resto del tiempo están mirando lejos o están pues eso, trabajando entre ellos o En incluso equipo. escribiendo en la libreta o leyendo en papel, porque las tecnologías, igual que la televisión no eliminó la radio, el hecho de que Exacto. ahora los alumnos tengan un dispositivo no necesariamente hace que dejen de tener algunos libros, por ejemplo, para la lectura sea más cómoda, libros de lectura, o que sigan utilizando el cuaderno, porque es importante que ellos desarrollen pues, la habilidad, ¿no?, de escribir a mano, en un cuaderno y demás. Yo creo que, además del tiempo, que es fundamental, la calidad de lo que hagan con esa tecnología es clave también. Sí. Como has dicho tú, dejar al niño, digamos, aparcado mirando la tele porque necesito hacer cosas en casa, y es algo que nos sucede a todos. Yo sí tengo Sí, hijos, sí, tengo hijos pequeños, y me pasa también, necesito hacer la comida, necesito Claro. poner la lavadora, y entonces necesito en ese momento tenerlo entretenido, y el sistema de producción y consumo en el que vivimos me obliga de alguna manera a hacerme cargo de las dos cosas a la vez y lo utilizo como eso. Deberíamos intentar minimizarlo al máximo y que el uso que hagan de pantalla, respetando un poco esas horas que has marcado tú, sea de calidad. Sea cuando son muy pequeños acompañados por las figuras de apego, ¿no?, por sus padres, hermanos mayores o incluso abuelos, que también quiero reivindicar, ¿no?, Sí. el papel de abuelos y abuelas y de la familia extensa. Importante. Y que sea que les ayuden a interpretar lo que están viendo. Si son muy pequeños, realmente no necesitan estar expuestos a pantalla, salvo quizás para hacer un videochat con su abuela que está lejos o cosas así. Exacto. Pero más allá de eso, realmente con 2 años o incluso con 3, pues no es necesario. A partir de ahí, progresivamente, y siempre cuando son pequeños, acompañándoles para ayudarles a interpretar lo que ven y también para empezar a ayudarles a establecer autocontrol, a establecer normas, a hacer un uso de la tecnología que vaya a ser positivo en su desarrollo y que no vaya a ser una cosa anárquica y libre donde ellos hagan lo que les parezca y los padres de alguna manera digan, bueno, pues ya están con la tecnología, yo me desentiendo y hago mis cosas. Yo creo que eso sí es un peligro importante. En los colegios está todo muy controlado. Pero luego en casa pues depende mucho de... las familias son diversas y depende de cada Pues mira, familia. yo como tenemos a Fini como familia, voy a aprovechar, voy a hacer una pequeña pausa, pero vuelvo con Fini porque quiero que dé su opción. Además, creo que tiene 2 niños de diferentes edades. Sí, uno de 10 y uno de 2. ¿Ves? Pues mira, Pues podemos nos ver... va- nos va fenomenal. Perfecto, ¿no? Pues hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Volvemos de la publicidad y recogemos para la gente que acaba así de engancharse. Estamos hablando de aprendizaje, de pantallas, y queríamos pues preguntar exactamente a una mamá, en este caso a Fini, que la tenemos con nosotros, pues que tiene 2 nenes, nos contabas, uno de 2 años y otro de 10. De 10. Así es que es la edad idónea para que nos cuentes un poco. Me imagino que el de 10 ya tendrá pantallas. Sí, él tiene su portátil, tiene su ordenador y Y- hace uso de él. Y gestiona el móvil, aunque no tenga móvil, lo Sí, sabe sí, manejar sí. como todos los niños Claro. de 10 Lo años. que pasa que no le hemos dado un móvil a él porque veo que no es la edad No es tampoco la edad para que tenga todavía. él su móvil propio.
pero vamos, que si coge el mío, él perfectamente sabe... Lo maneja. Sí. Por ejemplo, tiene un ordenador porque es imprescindible, es decir, lo necesita sí o sí para trabajar en el Sí, cole. porque hay aplicaciones que en el cole ya es obligatorio que hagan los deberes, los libros digitales, con esas aplicaciones necesitan el ordenador. Fíjate que hablamos Lo- que prácticamente libros no tenía. No, libros a casa no llevan, por lo menos en el cole donde va él, libros a casa no llevan. Que todo lo Entonces, tiene que claro, hacer. es digital, entonces tiene que meterse en la aplicación del cole, tiene que bajarse los libros, y entonces tiene que estar haciendo los deberes con la pantalla para ir mirando los ejercicios, para ir mirando, y luego esos deberes tiene que subirlos a la aplicación. O sea, que eso es parte de la tarea. Entonces, les obligan a utilizar. Por lo tanto, en casa tiene que haberlo, pero claro, luego tiene que haber una disciplina de uso, imagino. Sí, lo que pasa que, claro, una vez que ha terminado eso, ya que estoy, sigo. Claro. Y el pequeño ve al mayor y entonces él también quiere y con el tete y entonces claro, Es es una cosa complicado. que es desde pequeño. Si tú estás viendo desde pequeño el ordenador, los móviles, nosotros mismos utilizamos móviles y te ven al primo, tienes que dárselo porque tienes que dárselo. Es que no dárselo también crea una marginación, imagino. El decir, no vas a ver nunca... En casa no hay dispositivos móviles, por ejemplo. Bueno, es lo que he dicho al principio, que estamos normalizando cosas que no son normales, porque en un grupo de niños, tú puedes ver un grupo de niños, están todos con el móvil, y el raro sería el que no tiene móvil. El que no tiene móvil, claro. Entonces, eso tampoco es demasiado coherente, ¿no? Entonces, en su caso... bueno, pues no es un problema, o sea, vosotros estáis para poner la solución, pero claro, si tienes uno de 10, tienes uno de 2, el de 10 hace X cosas y el de 2 quiere hacerlas, pues en cierta forma habría que explicarle al niño de 2 que, bueno, que no sé de qué forma, no sé de qué forma, o haciendo otras cosas con él, no sé, otro tipo de juegos con él. Claro, por lo menos los míos juegan y yo les digo, no, ahora separa el ordenador y ahora jugáis, y jugáis los dos. Y ellos Entre ellos, claro, claro, y que ellos eso es lo juegan, ideal. tienen sus juegos, sus juguetes y ellos juegan. Y cuando yo veo que a lo mejor están ya mucho tiempo, si veo que empiezan a jugar y entonces empiezan los rifirrafes entre hermanos, entonces yo los cojo y si me los puedo llevar, que es horas de llevármelos al parque o lo que sea, yo me los Que llevo. era lo que comentabas. Claro, pero es que es complicado, Sí, es sí, muy sí. complicado. Sí. Yo creo que hay el concepto un poco de equilibrio digital, ¿no? Es decir, que haya un equilibrio entre la vida analógica, salir al parque, jugar, relacionarte con otros niños sin pantallas, y algo de vida digital, porque al final ya no es una cosa que afecte a los niños solamente, es que a nosotros Nos también. afecta a nosotros también. Claro, o sea, cuántas veces miramos el móvil. Pero bueno, es que son unas herramientas muy poderosas, que hacen muchas cosas. O sea, tenemos unos mapas Todo. maravillosos que nos enseñan incluso la calle, o tenemos, en fin, todo tipo de herramientas, la cámara de fotos o de vídeo, leemos las noticias, nos relacionamos en redes sociales, y todo eso lo hacemos nosotros, adultos, a través de la tecnología, de pantallas, ¿no? La diferencia es que antes, porque la tele siempre ha existido, yo me crié con Barrio Sésamo, supongo Sí, que sí, sí, como otros, como todos. yo vine de Pero fuera y ahora ya aprendí no. valenciano con Son Goku, ¿no? Sí, sí, Sí. y hace muchos años ya de esto. Pero ahora es ubicua, esa es la diferencia, ¿no? Que ahora la llevamos en el bolsillo y entonces la tentación y la facilidad de acceso a esa pantalla ya no es como antes, ¿no? Eso, la edad a la que deberían empezar a tener móviles, bueno, es una decisión de cada familia, pero desde luego yo con 10 años tampoco les daría un móvil, yo creo que son demasiado pequeños para gestionar esto. Pero sí que es importante que haya ese proceso de acompañamiento y que a esas edades más pequeños, con 10 o con 9, empiecen a desarrollar, pues eso que decía antes, ¿no? Autocontrol, que empiecen a conocer los peligros. Nosotros ahí en el cole trabajamos con una ONG estadounidense que se llama Common Sense, que la recomiendo a todas las familias que nos estén viendo, porque tiene análisis de juegos, de películas, de series, y analiza digamos, la ciudadanía digital o el impacto y la edad apropiada para cada niño de cada producto cultural de esos, y luego además tiene todo un proyecto, todo un proyecto de ciudadanía digital, donde nos ayuda a trabajar adecuado a la edad de cada niño, pues cosas como desde
las red flags que llaman ellos, ¿no? Los peligros que te puedes encontrar al tener una comunicación en una red social. O hasta ayer estaba con mis alumnos debatiendo sobre algoritmos y cookies en críos de primero de bachillerato. Claro, mis alumnos son mucho más mayores y con ellos pues tratamos otros temas, el Big Data y demás, que tienen un impacto en su vida y en la de todos, y que seguramente muchos adultos no estamos formados en ello. Pero es que ellos no es que vayan a vivir en el futuro en un mundo digital, es que ya ahora ya vivimos en un mundo que es digital. Entonces, claro, la estrategia, digamos, de prohibirlas del todo que comentabas tú, yo creo que es contraproducente. Al final ellos van a estar expuestos de una forma u otra y habremos perdido la oportunidad de enseñarles, de acompañarles y de ayudarles a gestionar de una forma positiva esa tecnología, ¿no? Y ahí el colegio yo creo que tiene un papel importante también. Sí, y por supuesto las familias. Yo creo que es súper importante. Al final es lo que tú comentas, el vivir en la tecnología y la analogía, es decir, el hacer una simbiosis entre ambas, porque la realidad es la que es, pero sí que es cierto que el cerebro de nuestros niños se está formando y las conexiones tienen que ser las idóneas, porque no nos olvidemos que es como si nosotros de mayores fuéramos a un casino. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nos llama la atención todas las luces, toda la música. ¿Por qué? Porque llega un momento que se va segregando, el cerebro va segregando dopamina. Entonces, esa dopamina, que son píldoras de la felicidad, a la gente que juega, ¿vale? Les incita a jugar más, les incita a jugar más. Llega un momento que se hacen ludópatas porque tienen tanto exceso de dopamina, tienen una toxicidad tan grande que no pueden controlarla. Eso es lo que les da placer. Y su cerebro lo que les dice es, tienes que ir a por eso. Pues en muchos casos eso es lo que pasa con muchísimos niños que están enganchados y son adictos a la tecnología. No nos olvidemos que hoy en día hay un tanto por ciento bastante elevado de niños a los que están tratando psicólogos por este caso, porque son incapaces de dejar el móvil guardado. Y cuando sus padres les recriminan el estar con el móvil, ¿qué es lo que hacen? Pues son agresivos, son impulsivos, se enfadan, no hacen caso de nada, es decir, son autoritarios de que ellos quieren las cosas así. Entonces, yo creo que ahí es donde la sociedad debería incidir. O sea, la tecnología está muy bien siempre que esté bien usada, ¿vale? Y todos los problemas que se puedan ocasionar por la tecnología, que se puedan paliar. Por ejemplo, en Calgary, en una universidad de Canadá, se hizo un estudio con niños de 0 a 5 años. Se hicieron un estudio en 10 años, ¿de acuerdo? Entonces, de todos esos niños se hicieron un grupo a los que les dieron tecnología y otro grupo a los que no. Control a los que no. Entonces, al grupo control que no consumió en el periodo de 0 a 3 años nada de tecnología, el aprendizaje era muchísimo más fluido, tenían muchísimo menos problemas de socialización en el futuro con otros niños, eran mucho más rápidos y muchos más precisos al hacer las tareas que se les solicitaban. Lo que es el peso era el adecuado a su edad. Sin embargo, en los otros casos, a no ser que tuviera algún tipo de componente genético, por supuesto, en los otros casos el aprendizaje era muchísimo más lento, eran mucho más agresivos, les costaba muchísimo más comunicarse y socializar con otros niños. Entonces, bueno, todo está bien siempre y cuando la medida sea la correcta. Y la edad, ¿no? Exacto, y la edad. Los niños más pequeños, y la edad. de 2 o 3 años, que realmente Exacto. no tienen prácticamente beneficios de la tecnología y sí tienen este tipo de riesgos. Ahí está, ¿no? Pero luego hay un proceso donde... Claro, porque luego los beneficios sí que están. Los beneficios, incluso en niños de 3 a 5 años, yo también veo beneficios de un aprendizaje mucho más rápido, pero como tú has comentado, que el contenido sea de calidad, contenido pedagógico, y que los papás estemos pues a su lado para ver también qué es lo que están consumiendo. Exacto. Porque no todo vale.
Yo quería aprovechar y retomar el tema de no llevar libros, por ejemplo, o no leer, porque creo que saltó la noticia, no sé si era Noruega, donde querían quitar la escritura a mano para dejar el aprendizaje dentro de la docencia de la escritura a mano, incluso leer, a lo mejor no utilizar libros de texto, libros de papel, sino solamente en pantallas, porque por el tema, Gemma, del aprendizaje a la hora de seguir las líneas, ¿eso puede producir efectos negativos? A ver, yo creo que, a no ser que luego salgan estudios que digan totalmente lo contrario, que oye, pues puede haber algo ahí, no te digo que no, todo se puede estudiar y todo se puede medir. Realmente el que tú estés escribiendo, la conexión que tiene el cerebro con las manos es bastante potente. Entonces, el que tú estés escribiendo lo que estás escuchando o lo que estás viendo en una pantalla ya te hace que tú estés memorizando y estés aprendiendo, porque tú estás mandando una señal a tu cerebro. Entonces, yo creo que es bastante importante. Igual, leer en el ordenador o leer en un libro, bueno, vamos a ver. Yo ahí las únicas diferencias que veo son, bueno, pues la iluminación, ¿no?, de la pantalla y la luz que desprende la pantalla. Entonces, bueno, yo prefiero leer en papel. Prefiero leer en papel, al igual soy muy analógica porque me encanta pasar la hoja cuando leo. Y el olor. A mí exacto. El perfume es y el libro ver, nuevo. y también ver cómo me voy acabando el libro, ¿vale? Pero bueno, yo te estoy hablando de mí. En cuanto a los niños, no me gusta que lean, si esa es la pregunta, no me gusta que lean en un dispositivo un libro, o sea, una cosa es una lección que tú tienes que estar, ¿vale? Como comentaba Pero, exacto, pero en un libro, ¿por qué? Por la luz azul que desprende el dispositivo electrónico, que para mí lo que te puede causar es fatiga ocular y una disminución de la melatonina y luego tener alteraciones del sueño. Y además cuando uno lee, no sé, me imagino que a la gente le pasa que cuando se pone a leer un libro y está interesante, somos capaces de echarle horas. Exacto. ¿No? Y otro de los problemas es que al no hacer, si estás mucho tiempo leyendo en el dispositivo, al no hacer cambios de foco, puedes tener un espasmo acomodativo. Y luego, cada vez que levantes la cabeza, tener visión borrosa. Por eso es muy importante la regla que comentaba antes, 20-20-20. Pues mira, yo creo que esa regla es muy útil para la gente que nos está viendo, porque yo la desconocía y es 20 minutos mirando, 20 pies. Cada 20 minutos, 20 segundos, mirando a 5 o 6 metros. A 5 o 6 metros. Exacto. A 20 pies. A 20 pies. Sí, Oye, pues vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa, pero todavía nos quedan cosas que hablar. Pues seguimos en Queridos Docentes y ya saben que estamos hablando de pantallas y aprendizaje. Yo creo que estamos conociendo muchas cosas. Yo me voy a quedar con la regla 20-20-20. Si os pregunto de qué trata la saber, pues deberían saberlo. Mira, puedo volverlo a preguntar. Cuéntale, Gemma, ¿cuál es la 20-20? Bueno, la regla 20-20-20 sirve tanto para nuestros niños como para nosotros si trabajamos muchas horas delante del ordenador. ¿Por qué? Porque cuando tú estás focalizando siempre a una distancia demasiado corta, nuestro sistema acomodativo puede sufrir un espasmo acomodativo. ¿Qué ocurre? Que cuando sucede esto, tenemos problemas para focalizar en lejos y luego volver a cerca, ¿vale? Es decir, ese trabajo que sería súper fácil de hacer y ni siquiera te das cuenta, es como que tú levantas la vista y empiezas a ver borroso, en vez de ver nítido. Entonces, la regla 20-20 es cada 20 minutos mirar durante 20 segundos a 5-6 metros. Se dice 20-20-20 porque en los estados anglosajones serían 20 pies. Bueno, dicho esto, querías hacer una comparativa, queríamos hablar de comida basura junto con pantallas. Exacto. A ver, yo a mis papás cuando vienen a Punto Óptico y me dicen, bueno, Gemma, y diles tú al niño, digo yo, no les digo nada al niño, que no es mi niño. Que yo soy la mala luego, ¿eh? que yo ya tengo niña que decirles. No, bueno, esto es una broma. Bueno,
yo les digo, realmente vosotros llevaríais a vuestros hijos todos los días al McDonald's a comer. Seguramente contesten que no. Yo creo que no, ¿no? Y bueno, y lanzo esta pregunta. Entonces, para mí tampoco vale que estén todo el día comiendo. Casi, comiendo ordenador, Bueno, sí, comiendo sí, pantalla, sí, casi. sí. Excediendo el uso de las tecnologías, porque al final para mí no es nada productivo, porque lo único que están haciendo es entretenerse, y entretenerse se pueden entretener de muchísimas formas. O sea, se pueden jugar a juegos de mano, mesa, sí, se pueden. Entonces, no sé, es un poco el estructurar, sobre todo estoy hablando de niños muy pequeños. Para mí es desolador, y supongo que lo habréis visto, niños en el carrito con el móvil del papá. Sí. O en restaurantes, los papás comiendo y el niño con el dispositivo. O por ejemplo, a mí una cosa que me impactó fue, llevamos a mi hija a Valencia, no me acuerdo cómo se llama este sitio, hace tanto tiempo, este sitio de los animales. Oceanográfico. O el oceanográfico. No, El biopark. al biopark, ¿vale? Y hay unas zonas para comer extraordinarias en las cuales está todo abierto y tú puedes ver los animalitos. Pues chico, que los niños, en vez de ver los animalitos, que a todos los niños les encantan los animales, estaban comiendo y tenían el iPad puesto. No me parece Que sales al exterior para realmente Sí, hacer una actividad me en familia parece- y en la... Exacto, me parece que la realidad es la que es y tenemos que convivir con ella, pero que en ciertos momentos, si has salido a pasar el día con los niños o has salido a pasar el día con los amiguitos de los niños, los dispositivos se tienen que quedar guardados. Incluso los de los mayores. Exacto, Sí, claro. exacto, Tenemos Ya. que ser ejemplo. exacto. Fini quería decir algo. No, eso, que tú te vas al parque y están los niños haciendo los TikTok, esto, entonces él viene y me pide el móvil. No, digo, si Vamos vamos al al parque parque. para estar con el móvil, nos vamos a casa. Claro. O sea, corre, salta y tírate por el tobogán. Yo en el parque no les doy los móviles. Bueno, pero también es mejor. Hago un apunte. Venga. Hago un apunte a todos. Es mucho mejor que consuman la tecnología en el parque que en casa, Sí, ¿por qué? porque la luz ambiental desarrolla la salud visual. Anda. Entonces, por esa parte, ese punto lo tenemos controlado. Fíjate, pues otra cosa que hemos aprendido, pues aprovechando que estás diciendo la luz, por ejemplo, a mí las luces del plató me molestan muchísimo. Es normal. No sé si le pasa a la gente, y sobre todo las luces de las grandes superficies, de los supermercados y demás. Cuando entro a una gran superficie también me voy con dolor de cabeza, digo, no lo hacen bien porque nunca vendría. De esas no vamos a hablar porque en queridos docentes igual no nos caben, pero sí que es verdad que las superficies se lo podrían pensar, ¿no? Que deberían de hablar con los ópticos para explicarles qué luces poner que no nos fastidien a la gente que vayamos a comprar. Pasa que eso es complicado, porque claro, cada uno tenemos un nivel de sensibilidad a la Sí. luz. De hecho, cuando comentabas lo de las rojeces de los niños, yo no sé si lo notáis en vuestros hijos, pero yo sí que lo he notado que los niños tienen los ojos más rojos, están más sensibles, se restregan mucho los ojos, y no es cuestión de sueño, por ejemplo. Yo me doy cuenta que van todos... Pero tú date cuenta que cuando tú estás delante de una pantalla, que esto no lo he dicho y es importante, el número de parpadeo disminuye drásticamente. ¿Por qué? Porque estás enfocado en lo que estás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que eso te lleva a una sequedad ocular. También, normalmente, las pantallas suelen estar, si es un ordenador, suelen estar un poquito más altas de lo que son su línea media. Entonces, normalmente levantan la cabeza, con lo cual el párpado superior se queda más expuesto, más abierto, y lo que ocurre es que la lágrima se evapora antes. Por eso tenemos ese síndrome de ojo seco por utilizar los dispositivos electrónicos. ¿Y tiene solución? ¿Podríamos hacer
Sí. Aparte de no Sí. exponernos tanto. Sí, pues podemos hacer la regla 20-20-20, Esa ya no la, yo me la he aprendido, ¿eh? que va bien para todo, es una regla que va bien para todo, y lubricar el ojo Y lo lubricaríamos, me imagino, con una lágrima artificial. Y baños oculares y demás, de los que tanto Yo se prefiero habla. yo prefiero lágrima artificial. Y eso a un niño pequeño se le, Sí, se le podría La practicar. lágrima artificial es algo totalmente natural y no lleva contraindicaciones, al contrario. Bueno, a los ópticos os vendría bien porque vamos a ser miopes todos. Bueno, Pero- a los ópticos al igual sí, pero a las arcas de la salud pública no. Fíjate, decir que además yo sé que ahora estáis en plan, estamos todos en cuanto a la medicina y salud con la prevención. Que miramos mucho la prevención y es de lo que se trataba hoy, Exacto. de prevenir. Yo, si me lo permites, Sí, claro. y como me has traído como coordinador TIC, Hombre, claro. voy a romper una lanza también en favor de la tecnología en la educación. Exacto. Quiero decir, porque al final era un poco la idea, te permite hacer cosas que sin la tecnología No podrías. no podrías, ¿vale? Nosotros ya hace 8 o 9 años que lo hemos implantado en nuestro centro y nos ha permitido, aparte de contar con recursos que sin la tecnología son muy difíciles, ¿no? Desde utilizar, por ejemplo, en geografía, un mapa interactivo, ¿no? Un GIS, ¿no? Un mapa, o incluso la realidad aumentada. Pero también nos ha permitido algo que no era tan evidente al principio, pero que probablemente es lo más potente, que es la personalización del aprendizaje. Es decir, el hecho de que ellos tengan dispositivos me permite que estén simultáneamente en el mismo lugar físico y que los alumnos que están en un determinado nivel estén trabajando unos ejercicios, otros alumnos estén trabajando otros, igual del mismo tema y seguramente con el mismo nivel de exigencia, pero diferente estilo Pero de adaptado ejercicio, a su- adaptado a la forma en que ellos aprenden. O, por ejemplo, yo a mis alumnos de bachillerato, en muchos temas, les pongo de la misma explicación, digamos, de los mismos contenidos que tienen que aprender, un vídeo que les subo a mi canal de YouTube y ellos lo pueden ver ahí las veces que quieran, ¿vale? Que esto de los vídeos es interesante porque para aprender, quiero decir, les permite verlo. Exacto. Pierden la interacción con el docente, que de todos modos está en clase y pueden interactuar, pero les permite volverlo a ver sin pasar vergüenza, por ejemplo, que a los adolescentes les pasa mucho. Ay, no quiero preguntarlo porque van a Porque, pensar, claro, van a pensar que que- soy tonto. Exacto. Bueno, pues tienen el recurso grabado en vídeo, esa explicación de esa sesión, tienen el mismo recurso en forma de teoría, tienen un ejercicio resuelto. Y luego nuestros dispositivos son unos convertibles que llevan un pen digital metido dentro y siguen escribiendo a mano, incluso en el dispositivo si lo quieren. Y eso permite también la asincronicidad, es decir, que ellos puedan estar haciéndolo en un momento distinto. Puede estar viendo el vídeo de mi explicación cuando él tiene más interés, que a lo mejor es, por lo que sea, justo antes de un examen. Exacto. Cosa que no podría tenerme analógicamente, porque Exacto. no estoy en su casa justo antes de un examen, sobre todo no estoy en casa de los 20 alumnos que tengo o 18, los que tengo en cada momento. Entonces la tecnología me permite una serie de cosas que me ha dado más recursos. Pero claro, hay que entenderla pues como lo que es. Exacto. Es una herramienta que bien utilizada pues es muy potente. Por eso somos todos tan... dependemos tanto de la tecnología, llevamos el móvil, usamos... ¿Por qué? Porque nos hace aumentar mucho la productividad laboral y la personal. Yo ahora llevo la lista de la compra compartida con mi mujer Totalmente. en Yo el también. móvil y cuando falta algo se apunta Sí, y es cierto. esto me lo permite la tecnología y de otro modo sería más difícil. Es una herramienta, pero luego esa herramienta se puede utilizar para el bien o para el mal. Y ahí depende un poco de las familias, hay todo tipo de familias. Hay familias que tienen más información, están más formadas en este aspecto y saben más y saben sacarle un mejor partido. Y hay otras familias que necesitan hacer un esfuerzo porque la información está disponible. Es decir, está en Internet. Antes nombraba una ONG estadounidense, pero bueno, hay muchas, hay instituciones públicas españolas, en fin, hay un montón de información sobre cuál es el uso más apropiado de la tecnología, orientada también a las diferentes edades y saber pues cuál es el límite temporal que es razonable cuando el niño tiene 8 años o cuando tiene 14 o cuando tiene 4. ¿Qué tipo de tecnología o qué tipo de herramientas son las que son apropiadas también para cada edad? ¿Qué cosas deben las familias tener en cuenta? Lo que decía ya antes también, la supervisión, ¿no? Porque muchas veces los dejamos de lado. El que con la se sientan tecnología. acompañados Y yo creo también, que, claro, y eso con los niños a mí me parece un error terrible, ¿no? O sea, la tecnología, que tiene grandes potencialidades, también tiene riesgos y las familias deben ser conscientes de cuáles son esos riesgos y acompañar a sus hijos para que
estén lo menos expuestos posibles o no estén expuestos en absoluto a esos riesgos. Y para que ellos sean también capaces de detectarlos. Los propios niños, ¿no?, en cada edad, sean capaces de detectar cuando algo no está bien. Exacto. Y lo hacen, ¿eh? Cuando les das una buena Sí. formación y demás, te viene un niño y te dice, mira, esto que está ocurriendo aquí creo que no está bien. ¿Qué te parece? Y a mí me ha pasado, ¿no?, con niños, pues eso, de 10 años, 12 años, y te lo dicen, porque les has formado. Igual que les enseñamos a cruzar la calle de manera segura, Exacto. ¿los coches son peligrosos para los niños? Oh, por supuesto. Te lo pueden dejar hecho papilla. ¿Vamos a prohibir todos los coches del mundo? No. No, ¿por qué? Porque nos da un gran potencial para muchas otras cosas, entonces les tenemos que educar para convivir con ellos de una manera segura. Pues con la tecnología es exactamente lo mismo. Los tenemos que educar para vivir con la tecnología de una forma segura, no solo segura para sí mismos, incluso éticamente responsable con los demás, que es otra cosa que ocurre mucho con la tecnología, que como no están cara a cara, sobre Claro. todo en adolescentes, pues pueden ocurrir problemas del tipo pues discursos de odio, ciberbullying, ¿no?, el bullying de toda la vida, pero hecho en Instagram o hecho en... Claro, todo este tipo de cosas, si tú lo ignoras como familia o como centro, pues estás abonando el terreno para tener estos problemas. Si tú los educas, que al final es nuestra función, tanto del centro como de la familia, pues vas a conseguir, si no eliminar por completo, al menos reducir y hacer también que la reacción de los que están alrededor sea consciente y responsable, que puedan proteger a la persona que está en riesgo, que puedan proteger a otros, ¿no? Y todo eso yo creo que es que está ahí, es que es inevitable. Al final, buscar el equilibrio. No voy a hacer más preguntas, pero se me ocurren muchas, ¿eh? Y tengo aquí a los expertos que me encantaría seguir preguntando, no nos iríamos de aquí porque este tema da Da para para largo, mucho. porque hemos hablado de la exposición, de los estudios, del aprendizaje, decíamos el TikTok y tal, pero claro, ¿a qué edades se puede tener también una red social? Ahí voy a lanzar esa. La dejo, pero no la vamos a resolver. Oye, Gemma, Fini y Kepa, muchísimas gracias por venir. Gracias Yo a creo ti, que ha Miriam. quedado Gracias a ti. claro que no son malas si sabemos usarlas y que el tiempo de exposición es súper importante. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Y el contenido. Y el Exacto, y la contenido, calidad que no se me del olvide, por supuesto, el contenido también. Pues nada, muchísimas gracias. Yo me despido de los que están ahí, pero bueno, igual nos quedamos aquí discutiendo y saco más información, pero si nos quieren ver todos los martes en Queridos Docentes resolvemos temas de docencia. Un beso y hasta mañana.